Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bienvenidos sean ustedes a una nueva entrega de La Insólita Podcast. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista que realicé vía internet con el padre José Antonio Fortea, considerado al 2021 uno de los personajes más importantes en cuanto a los exorcismos en todo el mundo. Hoy, en esta entrevista, hablaremos de manera general sobre este tema, hablaremos sobre los demonios, realmente existen y si existen, cómo actúan, qué es lo que hacen sobre los seres humanos, cómo es que se da ese vínculo, esa comunicación, ese hecho en que ellos, esas entidades, se meten en los cuerpos de los humanos. Hoy conoceremos este tema aquí en la Casa de los Johaneros Go. Saben ustedes que los invito para que se suscriban, formen parte de la Insólita Experiencia y de la Insólita Podcast, que en este canal les damos a conocer entrevistas en audio que he realizado en años anteriores. Son entrevistas muy importantes, son entrevistas que siempre nos llevan a la reflexión, que siempre nos ayudarán a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas de las otras realidades. Así que los invito para que me sigan también a través de Twitter, que me encuentran como @JohananDíaz. En Instagram estoy como @JohananDíaz. En el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Y desde luego aquí en este canal de la Insólita Podcast. Lo único que tiene que hacer es oprimir el botón rojo que dice suscríbete para que activen la campanita y entre todos vayamos conociendo todo lo que implican estos grandes temas. Así que, jóvenes ilustres, vamos a escuchar al padre José Antonio Fortea en esta entrevista a través de internet que realizamos aquí en la Insólita Podcast. Un gran placer hablar con México, que es un país al que quiero mucho, sinceramente. De México lo digo con todo mi corazón. Es el primer o segundo país al que más he ido en toda mi vida. Fíjese nada más, hombre, padre. Claro. Ahora, padre, cuando hablamos de exorcismo, ¿ante qué nos enfrentamos? ¿Ante qué debemos de entender? La película que mejor refleja lo que es un exorcismo, yo diría que es El exorcismo de Emily Rose. Okay. Si bien la película que mejor transmite el ambiente denso que se produce en ese ritual sería la película El exorcista. El ambiente psicológico de un sacerdote que por primera vez va a hacer un exorcismo, o las primeras veces, indudablemente ese clásico es muy bueno, es muy bueno. Ok. Y así es como realmente sucede. O sea, todo lo que pasa al interior. La parte del sacerdote está muy bien reflejada en la película, es decir, es un sacerdote leyendo una serie de oraciones. La parte del poseso está, pues digámoslo así, exagerada y con efectos especiales. No suele ir más allá de lo que dice el Evangelio, pues esa rabia, esa furia, tener a veces que sujetarle, insultos, es decir, las descripciones que aparecen de estos casos en pasajes como el de los dos endemoniados gerasenos en los sinópticos. Padre, al momento que usted, desde luego usted participó en muchos casos de exorcismo, ¿cómo nos puede describir cuál es la sensación? ¿A usted le da miedo o le dio miedo en algún momento? ¿Es parte del exorcista? En mi caso concreto no me dio miedo, porque yo la primera vez que asistí a un exorcismo y la segunda y la tercera, así hasta 13, fue con el padre Gabriele Amorth en Roma. Okay. Lo cual mi primera vez en realidad era mi número 14. Yo no tenía miedo, honestamente, estaba acompañado por un psiquiatra, por el marido de la persona por la que íbamos a rezar.
era una persona más bien de baja estatura, no muy fuerte. No, en ese momento no sentí miedo. La única cuestión es que no sabía qué iba a suceder, o sea, Claro. te enfrentas a lo desconocido, porque ahora mismo hay muchos vídeos, hay muchos libros, hay muchos exorcistas, pero antes del año 2000, cuando yo empecé, pues no sabía realmente qué es lo que iba a pasar. Claro, ¿no había mucha información? No, había muy poca información, y el único libro realmente serio sobre este tema Sí. era uno del Padre Amorth, no había más. Ok. Cuando yo empecé ni siquiera estaba traducido al español, creo recordar, o acababa de ser traducido. Entonces, no sabíamos lo que iba a pasar ningún sacerdote de los que empezamos esos años. Después ya sí que la información veraz, seria, se ha multiplicado, pero entonces no. Vemos, padre, también dentro de todo este gran tema que, bueno, pues al momento de hablar de exorcismo a muchos como que nos da un cierto nerviosismo, un cierto miedo, por lo mismo que usted acaba de mencionar. No sabemos ante qué nos podemos enfrentar o ante qué cosa nos pueda suceder, pero ¿nos puede describir, padre, para los que no hemos estado ahí, bueno, qué sucede? O sea, ustedes llegan al lugar donde se encuentra la persona que se asegura que puede tener al maligno dentro, pero también hay una serie de clasificaciones del maligno y también hay muchas cuestiones que he leído en los últimos días donde hay científicos que no están de acuerdo con este asunto del exorcismo porque ellos aseguran que puede provocar o puede ser provocado por cuestiones mentales. Bueno, lo que sucede es que la persona, cuando comienzan las oraciones, se va poniendo cada vez más inquieta, más agresiva, finalmente intenta atacar al sacerdote que está ahí enfrente, verbalmente, pues es como si hablara otra persona, a veces cambia la voz, a veces blasfemias, hay que sujetarle, la persona a veces tiene cosas parecidas a las convulsiones, hay un paroxismo final que suele acabar con grandes gritos y todo acaba con la persona que tras un gran alarido pues cae exhausta y abre los ojos sin recordar nada de lo que ha pasado. Este es un poco el caso típico, normal. Hay muchas variantes de más rabia, agresividad, variantes más tranquilas. Respecto a lo que decía antes, sí, hay psiquiatras que no creen en la posesión, yo lo respeto totalmente. Respeto a los que no piensan como yo, a los que no creen en nada de la religión. Claro. Sin embargo, yo después de toda una vida ya, como se puede ver por mi pelo blanco que me queda, claro, viendo este tipo de casos, estudiándolo, ponderando las razones de los que no creen, pienso que la explicación de la Iglesia es la más razonable y se puede comprobar su verdad porque las personas quedan liberadas. Fíjese que he dicho la más razonable, es decir, no es una lucha entre la razón y la irracionalidad, no, aunque hay médicos que puedan presentarlo de esa manera, sí. En realidad son los médicos que no creen, otros médicos sí que creen en estas cosas. Entonces, lo más razonable, pienso yo, es la posición de la Iglesia, entre otras cosas porque funciona. Hay otras personas que tienen otra forma de ver este tema, claro, pero las dos posturas son racionales.
los dos bandos intentamos seguir los dictados de la razón. Si Dios existe, por poner otro ejemplo, lo más racional será creer que Dios existe. Si Dios no existe, lo más racional será creer que no existe. Entonces, la cuestión es si existe. Lo mismo los ángeles. Si existen los ángeles, lo más racional será creer en los ángeles. Hay cosas muy raras en el mundo. Por ejemplo, poca gente sabe, hay bastantes artículos acerca del tema, que hay calamares gigantes en profundidades abisales. Hay muchas pruebas de que este tipo de ser vivo existe, más grandes que los cachalotes. Pues no es una fantasía, realmente existen. Entonces lo racional es pensar que existen. También a alguien que nunca ha visto caer meteoritos, si se lo dijéramos hace 8.000 años, pensaría que es una fantasía, pero es verdad. No son muchos, pero hay meteoritos. Aquí la cuestión es que hay fenómenos que son muy raros y que todo indica a la existencia de entidades espirituales. Pero no es una lucha entre la ciencia por un lado y la religión por otro. No, hay gente científica en ambos lados. Claro. Ahora, cuando un sacerdote, pues va a un lugar para realizar todo este asunto del ritual del exorcismo, va acompañado de más personas, pero esas personas tienen una función dentro de la iglesia o son personas civiles que están apoyando estas labores. Las personas que están en un exorcismo suelen ser de dos tipos. Por un lado, familiares y amigos del poseso, sí. Por otro lado, colaboradores del exorcista que ya van a más casos. Los primeros están allí, primero, para sujetar a su familiar o amigo. Segundo, porque esto no es una ceremonia secreta que no pueden estar los allegados. Sí, no es un espectáculo, claro, pero el que asistan 2, 4 o 5 me parece muy bien para que estén al tanto de lo que está sucediendo. Son sus seres queridos o personas de confianza y el poseso va a estar inconsciente, con lo cual no solamente está permitido, yo siempre he animado a que vinieran para que después la imaginación no piense qué es lo que se ha hecho allí o qué ha sucedido. El segundo grupo de personas, los colaboradores del sacerdote, suelen ser personas que van a orar y ya tienen experiencia, llevan allí meses o años. La oración de los laicos presentes en un exorcismo, sean del primer grupo o del segundo grupo, es muy importante, porque toda la oración se suma, toda la oración al final hace fuerza para que ese demonio se marche. Ok, muy bien. Oiga, padre, y cuando ya están en el ritual, no sé si cuando le tocó a usted mirar a los que estaban a su alrededor, ¿cuál era la sensación? ¿Tenían miedo? ¿Estaban asombrados? ¿Qué decían? Si es que decían algo al momento, porque yo creo que es algo muy impactante, ¿no? Sí, hay casos impactantes, hay casos que verdaderamente llaman la atención por el odio que desprende ese ser que habla a través de su cuerpo. Yo he conocido a gente, me acuerdo uno, que me lo dijo, yo no he podido dormir bien en una semana. Y el primer día, la primera noche, no dormí nada, me dijo esa persona. Ayer me invitó a cenar, sí, un antiguo colaborador que es militar, y me lo decía, las cantidades de cosas extrañas que le pasaron en su propia casa y a su familia,
las semanas siguientes a empezar a colaborar con los exorcismos. Otras personas, sin embargo, se mantienen más frías y no quedan impactadas porque dicen, bueno, al fin y al cabo estoy viendo a alguien que se retuerce en el suelo sobre una colchoneta, sí, que escupe, que pone los ojos en blanco y tratan de distanciarse del tema y estar más tranquilos. No hay que favorecer el miedo para nada. Lo que pasa es que cuando la falta de miedo viene de la falta de fe, bien, si el demonio existe, existe, entonces la falta de fe no es una protección, es simplemente una ceguera hacia este mundo espiritual, comprensible, en el que no ha visto nunca nada, claro, ni del bien ni del mal, ni los milagros de los santos, ni los dones del Espíritu Santo o las acciones del maligno. Es comprensible el que no ha visto nunca nada de todo eso, pero el que se resiste y se niega a creer en la existencia de otro mundo, el espiritual, incluso aunque lo vea, pues está realmente tirando piedras sobre su propio tejado, porque al fin y al cabo también él es un espíritu que algún día saldrá de ese cuerpo. El alma es un espíritu. Así es, se asegura, padre, bueno, que hay en los posesos hay una fuerza descomunal, que pueden hablar otros idiomas, sobre todo los antiguos, que pueden visualizar el futuro, o simplemente el ver a la persona que está frente a ellos, pues les permite conocer, es como si pudieran entrar a toda la vida, a toda su cronología. ¿Es cierto todo eso? ¿O hay más elementos que nos puedan llevar a considerar y entender esta parte del exorcismo y del maligno dentro del cuerpo de alguien? Esas cosas que usted ha dicho son las que aparecen en muchos manuales antiguos, sí, acerca de los demonios que se manifestaban en los posesos. Sin embargo, no es así. La fuerza descomunal alguna vez ocurre, pero no es frecuente. No, el conocimiento, sí, de cosas futuras alguna vez, alguna rara vez, pero normalmente tampoco. Tampoco es lo usual que conozcan cosas desconocidas o del interior de la persona. No. Podemos, todos los que nos hemos dedicado años, decir excepciones y explicar alguna cosa extraordinaria, pero son excepciones. Ok, perfecto. ¿Hay algún otro elemento, alguna otra característica, padre, que les lleve a ustedes como especialistas a determinar que una persona necesita pues esta ayuda por parte de la iglesia? Porque me imagino que a ustedes les ha de llegar mucha gente que asegura o afirme que pues tienen al maligno dentro, pero ustedes, ¿cuál es el mecanismo? O sea, me imagino que los entrevistan y después, ¿qué pasa, padre? ¿Cuál es lo que sigue, pues? Sí, bueno, yo lo que hacía en concreto era hablar con la persona, decirle qué es lo que te pasa. Lo hacía paseando a la entrada de mi parroquia, de la iglesia de mi parroquia, en una placita que había. Todo el mundo en el pueblo donde yo estaba de párroco, en mi última parroquia, pues como en mi segunda parroquia, sabía lo que hacía. Entonces era algo natural, era de todos los días. Y después de preguntarles qué es lo que te pasa, qué es lo que te trae aquí, y de escuchar lo que me decía y hacerle unas pocas preguntas, pasábamos a la iglesia. Primero hablaba con todos los que me habían venido a ver ese día. Podían ser una persona, 4, 5, a veces más. Y entonces, cuando acababa de hablar con el último, pues ya cerraba la puerta de la iglesia, sí, y oraba por todos ellos. Había algunos que no manifestaban nada, se quedaban tranquilos, no sentían nada, por más que orara por ellos. Algunos simplemente tenían influencias, es decir, empezaban a temblar o tenían ganas de vomitar o
entraban en trance, pero no hacían nada más. Okay. Más que quedarse quietos en un estado de inconsciencia. Y después estaban los posesos, esos eran menos. Los posesos pues caían al suelo o intentaban abalanzarse sobre mí, o allí ya sí que había una manifestación de odio hacia todo lo religioso, pues muy grande. Estos eran los 3 tipos de personas que yo tenía de forma continua. Yo recibía todos los días a gente de lunes a domingo, porque claro, era todo el país y al principio estaba yo solo. Entonces, sí. Mi labor era muy sencilla. Si alguien no tiene nada, pues no se manifiesta nada. Si alguien tiene algo, pues se va a manifestar algo. Alguno me decía: padre, ¿cómo sabré si tengo algo? Yo le decía: tranquilo, vas a ser el primero en enterarte si tienes algo. Claro. Y si alguien tenía algo, pues le daba una serie de consejos acerca de la oración, de la vida espiritual, de los mandamientos de la ley de Dios, de cómo tenía que convertirse hacia Dios, y le decía que se viniera una vez a la semana a recibir las oraciones. Esto puede parecer poca cosa. Es verdad que en una iglesia con la puerta cerrada por la noche, con la luz de las velas, con 2 o 3 personas por los suelos gritando, era más impresionante, es cierto. Y sobre todo para aquellos que puedan dársela de duros por sí. no creer mucho en estas cosas, cuando les sucedían cosas en su propia casa, empezaban ya a preocuparse más. Es decir, uno puede dárselas de duro y no, yo soy fuerte, pero cuando hay algo dentro de la habitación, o cuando, peor todavía, notaban que se les metía dentro, sí. Pues es cuando vienen después los miedos y las prisas. Claro. Hacerse el duro en el tema de los espíritus es una gran tontería, porque si los espíritus existen, no importa ni la fortaleza que uno tenga física, ni la fuerza que uno crea tener para resistir esas cosas. Los demonios, Jesús, cuando habla de ellos en el Evangelio, los llama serpientes y escorpiones. Yo veo a veces en vídeos en internet gente que se pone a jugar con las serpientes o se acerca demasiado, etcétera. Pero después hay otros vídeos en que la serpiente les pica. Allí es cuando comienzan los problemas. Okay. He visto vídeos de gente que se ha puesto en el peligro sin ninguna necesidad y después todos son prisas para llegar al hospital. Y después se ven los efectos tremendos que tienen algunas mordeduras de serpiente, algunas picaduras. No es ninguna tontería. Uno puede perder unos dedos, puede perder una mano, puede morir. Todo depende de qué tipo de serpiente sea. Con los demonios lo mismo. Puede alguno pensar, no, yo soy muy fuerte, pero como se encuentre con algún tipo de demonio, se va a encontrar que en un mes no puede seguir trabajando y que le ingresan en un hospital psiquiátrico. Esto ha pasado. No es un mundo con el que se deba jugar. Jesús nos advirtió en los santos evangelios: serpientes y escorpiones. A veces uno puede encontrárselas, pero lo que uno no debe hacer es buscarlas por sí mismo metiendo la mano debajo de las piedras a ver si las encuentra. ¿Cualquier persona puede ser un exorcista? ¿O qué características debe de tener una persona quien pueda realizar todo este tipo de trabajo? Sí, bueno, acerca del tema que usted ha comentado, todo hay que decir que es que a veces el clero tiene muy malas experiencias con los medios de comunicación, malas experiencias pues de periodistas manipuladores. Entonces, en casi todos los países
pues el clero al final ha optado por no aparecer para nada en los medios, pero eso ha sido en gran parte debido pues a muchas malas experiencias, de dar respuestas muy sensatas y ver después cómo las han editado y las han cambiado totalmente. Es cierto también que esta retirada del clero de los medios de comunicación ha provocado el que precisamente las personas más serias y estudiosas de todos estos asuntos no aparezcan en los medios de comunicación y sí que aparezcan las personas que en el fondo son brujos o lo mezclan con magia. Exacto. O buscan hacer de esto un negocio, etc. Muchas veces en los medios de comunicación, en este tema como en tantos otros, aparecen las personas menos adecuadas. Yo, desde luego, cuando antes hablaba de que este no es un tema con el que se pueda jugar, que no es un asunto en el que se puedan hacer experimentos y arriesgarse, yo a nadie le aconsejo que vayan a ver a alguien simplemente porque ha salido en los medios de comunicación. Mi consejo, y lo digo con toda sinceridad, es que si alguien cree padecer algo en este campo, llame por teléfono a la curia diocesana de su diócesis y pregunte si hay un exorcista. Y entonces ya le pondrán en contacto con ese sacerdote. Si en una diócesis no hubiera un exorcista, puede ponerse en contacto con algún santo sacerdote que él conozca en su ciudad, contarle su caso y que él sea el encargado de hablar con el obispo o el vicario general. El camino es ese, ponerse en contacto con la curia diocesana. Claro. ¿En dónde sí se puede encontrar al maligno y en dónde no, padre? O sea, desde luego esto no es una invitación para que la gente lo vaya a buscar, desde luego. Sí. Es como para saber por dónde sí. Sí, el maligno está en todo lo esotérico. Es decir, hay una diferencia muy grande entre la religión, sea judía, sean evangélicos, ortodoxos o católicos, la adoración a Dios, el culto a Dios, la alabanza, las escrituras. Eso siempre es bueno. Son adoradores del único Dios verdadero, son gente creyente. El mal viene en la brujería, en el espiritismo, en todo aquello que sea invocación de entidades desconocidas. Allí es donde pululan estos seres oscuros. A veces en un grado pequeño, en algunas prácticas de la nueva era. Hoy mismo me ha venido a ver una señora, sí, pues que de ningún modo pensaba que fue por eso, pero después cuando hemos ido hablando, pues sí, había una conexión temporal entre meterse en todo este mundo de lo oculto y comprar libros sobre los ángeles, pero de la nueva era, y él empezar a sentir unos dolores en ciertas partes del cuerpo, una opresión sobre su alma, una serie de sensaciones corporales que no sabe a qué se deben porque no es nada orgánico, nada fisiológico. Pues después de hablar un buen rato, los dos hemos visto que sí, que había una relación causa-efecto con haberse metido en el mundo de lo oculto. Ah, ok. Y eso también se puede aplicar para muchas otras personas, ¿no? Sí, hay que evitar todo lo que sea brujería, magia, espiritismo, nueva era. Hay cosas que son satánicas totalmente, como por ejemplo la santería. La santería es algo donde está el demonio. Hay otras cosas que simplemente son peligrosas, se acercan a este mundo de los espíritus. La santería es pura brujería satánica.
Hay poca diferencia ya entre el satanismo y la santería. Por ejemplo, hay gente que va a hacerse una limpia en México. Pues no, en esas cosas están los espíritus alrededor del que hace una limpia. No solamente no le van a limpiar, sino que va a volver a casa con algo que no llevaba cuando fue a ver a esa persona. O sea que los problemas se pueden incrementar. Sí, porque Dios nunca actúa a través de lo esotérico, del ocultismo. Dios es sencillez, es simplicidad. Que alguien quiere algo de Dios, que se lo pida. Él lo dice muchas veces en la Biblia, tanto en esto estamos de acuerdo los judíos y todos los cristianos. La brujería, todo este otro campo, es cuando Dios veo que no me ha concedido algo e intento ir por otros caminos, intento ir por ya no los caminos luminosos, los caminos sencillos de la religión, sino a través de entidades, de seres ocultos. O sea, es un camino ilícito. Instintivamente todas las personas saben que ahí hay un peligro. No necesitan haber leído ningún libro de teología. Ellos saben que es un campo oscuro. ¿El jugar la Ouija es una invitación a estas entidades malignas? Sí, sí, hay espíritus que se acercan cuando alguien les invoca. O sea que no es recomendable la Ouija ni ninguna otra cosa que pueda invocarlos. Nunca, nunca. Pero realmente hay algo donde estas entidades estén así como que muy al pendiente a ver en dónde se abre o se destapa una puerta o se abre una ventana. ¿Es así como debemos de entenderlo? Bueno, San Pablo lo dice, estas entidades pululan por el mundo. Dice él, están en el aire. Entonces, si alguien les llama, se acercan. Inmediatamente. Se acercan y además, pues claro, las hay peores y no tan malas. Pues lo mismo que entre los brujos, también hay mejores, menos malos y menos buenos. Claro. Hay personas que a lo mejor han podido nacer con un don, que lo tienen de nacimiento. Claro. Y por intentar potenciarlo, incrementarlo, empezaron a leer libros, empezaron a... y lo impurificaron, lo mezclaron, ese don, pues con cartas de tarot, con intentar abrir chakras en sí mismos, con llamar a ciertas fuerzas, piensan ellos, del universo. A lo mejor al principio tenían un don, porque yo he conocido a personas que sin ser religiosas me dicen, padre, mire, no se lo he dicho a nadie, pero yo desde pequeñito pues tengo sueños y a veces se han cumplido. No sé, pues a veces alguien tiene un don y lo empieza a mezclar con cosas que ya no son puras. Claro. Claro. Ahora, padre, ¿cómo son esos? ¿Cómo es el maligno? ¿Usted lo ha visto físicamente? Nunca lo he visto. Nunca he visto al demonio. Yo lo que he visto han sido los posesos. Ok, pero nunca lo ha visto entonces. Nunca lo he visto. Esto, desde luego, nos lleva entonces a entender de que realmente el maligno, con todo lo que nos ha dicho padre, el maligno realmente existe, está presente, está prácticamente a un lado de nosotros y ya dependerá de nosotros si le hablamos o no le hablamos. El demonio no está siempre al lado de nosotros. Él recorre el mundo, como dice el libro de Job. Hay más demonios, además de el diablo o Satanás, pero no está siempre al lado de nosotros. El ángel de la guarda sí que está al lado de nosotros. Siempre nos cuida, nos protege. Sí, el ángel de la guarda, a él sí que nos podemos encomendar. Y
Ahora me acabo de acordar de una cosa al hablar del ángel de la guarda, Sí. y recomendar que la gente hable con su ángel de la guarda y le pida cosas, ayuda, consejo, que le recuerde cosas. Me he acordado de algo, ya que estamos hablando de todo este mundo. Yo recomiendo a todos la obra de una mística italiana que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y escribió una vida de Jesús que me parece la cosa más bonita que he leído nunca, nunca. El poema del hombre Dios de María Valtorta. Okay. Mi trabajo son los libros, leo mucho. Hoy, por ejemplo, pues he acabado un libro mío sobre el Apocalipsis que estaba trabajando desde hacía meses. Pues en el último día habré mirado, ojeado índices, pues de, por supuesto, más de medio centenar de libros sobre el Apocalipsis. Leo mucho, sí, pero nunca he encontrado un libro tan precioso que lleve tanto a Jesús como el poema del hombre Dios de María Valtorta. Yo lo recomiendo a todos los que nos estén escuchando. Lo pueden descargar gratis en internet. Los derechos ya no existen de autor porque vivió en la Segunda Guerra Mundial. Es una mujer sencilla que le dijo a su confesor: Padre, estoy viendo la vida de Jesús, y describe cómo era todo, cómo era Jerusalén, cómo era el templo, cómo era la última cena con todo detalle, cómo era la vida en Nazaret. Es una obra que yo estoy leyendo por sexta vez. ¡Qué barbaridad! Claro. A ver, entonces... Lo más increíble, sí, es que esta pobre mujer, sin demasiada cultura, cuando acabó sus visiones y de ponerlo por escrito, que todo lo hizo en 3 años, pues eran 10 tomos. ¡Wow! 4.400 páginas. En total. ¡Qué barbaridad! Oiga, ¿es María Valtorta? Con V. Ok. Y la obra se llama, ¿cómo dijo, padre? El poema del hombre Dios. Además, diré una cosa que animará a todos los que nos escuchan a leerla. Sí. Yo había oído, pero no tenía la prueba, ahora ya sí, que el Padre Pío recomendaba esta obra. Ah, ok, perfecto. Y ahora, hace menos de un año, obtuve la prueba con la persona que habló con el que había estado con el Padre Pío, un navarro, que sí, que la recomendaba mientras él vivió. Fíjese nada más, qué barbaridad. Pues qué interesante, pues hay que buscarla ahora a través de internet, padre, y leerlo y enterarnos de todo lo que se menciona, pues. Allí sale todo, los fariseos, sí. Allí sale cómo era el grupo de romanos que vivían en Jerusalén, muy interesante, toda esa sociedad romana incrustada en el mundo judío. Salen las ciudades griegas de ciertas partes de Palestina, sale todo. Ya, yo estoy en la sexta lectura, sexta vez que leo los 10 tomos. Y me he acordado ahora de recomendarla porque ya que le gustan los temas de misterio y extraordinarios, esto es lo más extraordinario que me he encontrado nunca. Yo que me dedico a los libros, sí. La obra de esta mujer es imposible, incluso hoy día, con todas las bibliotecas, internet, etc. Es imposible. ¿Por qué? Porque en 4.400 páginas, eso es un montón de libros. Así es. Sí. No hay un solo error histórico. Qué bárbaro. Eso está fantástico, porque si usted nos dice que es una persona que todo lo recibió, todo lo vio a través de visiones y que no haya ningún error histórico, eso es tremendo, padre. ¿Cómo? No tenía libros, ella era paralítica. Ah, ok. Vivía en una cama, en una casa muy sencilla. Ella da todos los nombres geográficos de ríos, montañas, aldeas. Hay un capuchino que hoy día es beato, sí, que
beato por Juan Pablo II, beatificado por él, que él cuando descubrió esta obra lo dejó por escrito. Decía, esto no es posible humanamente. Claro. No es posible. Porque ¿cómo podía saber esta mujer dónde estaba situada tal aldea o tal afluente de un río? Si hasta los más especialistas que toda la vida se dedican a eso, es muy difícil conseguir esa información. Porque hay nombres en la obra que no concuerdan con los nombres de la actualidad, porque en esa época se llamaban de otra manera. Claro. Y hay nombres que no salen en la Biblia. Ajá. Y salen, por ejemplo, en una obra de Flavio Josefo. Es algo increíble, admirable. No, yo llevo 20 años dándole vueltas a esta obra y ahora en la sexta lectura estoy más admirado que la primera vez que empecé, más admirado. No entiendo cómo las primeras veces, claro, ahora sé más. Claro. No entiendo cómo las primeras veces pasaba por alto infinidad de detalles que solamente ahora, tras tantísimas lecturas, conferencias, hallazgos arqueológicos, ahora es cuando valoro lo que hay en cada página de esa mujer. Qué barbaridad, pues qué interesante, hay que buscarlo entonces, padre, y bueno, pues leerlo, invitar también a todas las personas que estén interesadas en darle seguimiento. María Valtorta, ¿verdad? Valtorta, el poema Exacto. del hombre Dios, así tal cual hay que Exacto. buscarlo. Perfecto, muy es bien. Una obra sí. que llegó a estar incluso prohibida en la Iglesia Católica. ¿Ah, sí? Sí, hay toda una historia detrás de esta obra. Llegó a estar prohibida porque cuando ella murió, sí. Los que tenían esta obra quisieron publicarla a toda costa sin el imprimatur, y en esa época era obligatorio. Y entonces, como lo publicaron sin permiso, pues acabó en el índice de libros prohibidos, con lo cual ha tenido toda la polémica habida y por haber esta obra, muchísima más de la que puedo ahora decir rápidamente. Ha sido una obra muy polémica, pero no hay ningún error teológico ni histórico. Perfecto. Muy bien, padre, para ya ir cerrando esta entrevista, bueno, ¿usted qué considera de los exorcistas? O sea, ¿realmente están todavía vigentes ante un grupo o en este caso la ciencia, hablando en general, de la ciencia que, bueno, pues hay quienes apuntan y dicen, no, eso no tiene ya cabida para el siglo XXI, esto es netamente cuestiones mentales de las personas y no se pueden ya estar arriesgando a las personas a que los manden a un ritual y a lo mejor siga avanzando esa enfermedad? Ante eso, ¿realmente el trabajo de los exorcistas es vigente al 2017? ¿Es necesario que cada país, cada ciudad tenga su propio exorcista? ¿O cuál es su opinión en este aspecto, padre? Las personas que han hecho espiritismo y que han sentido a los espíritus alrededor de ellos durante días o semanas, ellas podrán decir si es necesario o no un exorcista. Esto es como el que ha tenido un infarto, que le pregunten si es necesario tener unidades médicas que puedan desplazarse rápidamente al lugar donde está alguien con un infarto. La necesidad del exorcista existe porque existen personas con espíritus dentro de ellas. No es, como ya he dicho antes, sí, un resto del pasado. Yo he conocido, por citar solo un ejemplo, a un muy prestigioso catedrático de psiquiatría en la Universidad de Columbia. Él cree totalmente en la existencia de la posesión. Sobre todo en Estados Unidos hay muchos que sí que creen. Lo que pasa es que no es lo mismo. O sea, los escépticos no tienen ningún problema en aparecer con su rostro ante una cámara de televisión. Pero aquí en España, si un psiquiatra concede una entrevista y dice que cree en la posesión demoníaca, se arriesga a que
su jefe le abra un expediente, a que verdaderamente se abra una investigación sobre él. Wow. Porque sus enemigos le van a decir, está enviando a los sacerdotes a algunos pacientes, ¿qué les estará diciendo a personas que están enfermas? O sea, no es ninguna tontería, no que manifieste su opinión de que en algunos casos existe la posesión, se arriesga a perder su puesto de trabajo en un hospital o de catedrático en una universidad. No es ninguna tontería. Claro. Encontré en internet un artículo, padre, donde dice que los exorcistas tienen los días contados, ¿será? Sí, eso lo dije yo, porque antes o después, en España, en Italia, en Alemania, donde sea, alguien que no siguió con los exorcismos, a la primera o segunda o tercera sesión se marchó y siguió por la vía psiquiátrica, antes o después el psiquiatra le dirá, ¿y por qué no pone una demanda judicial contra el sacerdote que le convenció de que usted estaba poseso? Y si eso es admitido a trámite, sí, entonces el juez se limitará a pedir la opinión de varios psiquiatras, que por supuesto va a ser negativa contra el sacerdote, y le va a condenar. En cuanto haya 2 o 3 condenas de este tipo, se acabó. Ningún obispo va a dar permiso para hacer exorcismos en ese país. Ok. Por eso están contados los días de los exorcistas en Europa. No así en otros países, pero en Europa desde luego no doy por supuesto que estamos viviendo los últimos años del exorcismo. Pero ¿qué va a pasar, padre? ¿No con eso se van a detener que el maligno esté atacando a la gente? ¿O sí? El maligno siempre va a estar, como he dicho antes, moviéndose de un lado a otro, tentando. Solo en unos pocos casos hará algo extraordinario. Ok. Pues muy bien, pues padre José Antonio Fortea, yo le agradezco enormemente que me haya tomado la llamada y bueno, pues que nos informe y que nos haya dado un visto general de lo que implica el exorcismo y que nos haya dejado en claro de que realmente existe, el maligno está ahí, muy al pendiente de cualquier cosa que nosotros podamos hacer o de esos llamamientos que quizá haya personas que estén realizando, ¿no? Pues sí, un saludo desde esta parte del Atlántico. Aquí ya son casi las 12 de la noche, por si me ven algo cansado. La verdad es que parezco más cansado también por la luz. He intentado ver cómo cambiarla, pero hace unas sombras que parece que estoy mucho más somnoliento y cansado, pero lo cierto es que aquí ya es la medianoche. Exacto, sí. Y es increíble que a través del Atlántico nos podamos comunicar con toda tranquilidad instantáneamente. Usted pregunta, yo hablo con miles de kilómetros de agua por medio. Exacto, así es. Podemos creer en la posesión porque esto ya es bastante increíble de por sí. Casi es más increíble que la posesión. Eso sí, padre. Pues muy bien, pues yo le agradezco enormemente y le mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Y cuando ande por acá en México, en cuanto sepa que vaya a venir, avíseme, a ver si hay posibilidad y podemos ir a comer o cenar, no sé, reunirnos y platicar un poquito. Muy bien, será un placer, será un placer. Perfecto, padre, pues muchas gracias. Hasta pronto a todos los que nos estén escuchando. Como se dan cuenta, el padre José Antonio Fortea, uno de los hombres más importantes en cuanto al exorcismo a nivel internacional, estuvo aquí en La Insólita Experiencia, en La Insólita Podcast, para hablarnos sobre un tema que siempre nos llama la atención, un tema que nos parece increíble y alucinante como es el exorcismo. Y hoy estuvo aquí platicándonos, dándonos a conocer algunos datos, algunos puntos destacables, aunque bueno, no quiso dar el nombre de esas entidades malignas, pero que sí nos debe de quedar muy claro que ellos existen, que ellos están conviviendo entre nosotros y que están muy a la expectativa de que nosotros cometamos el primer error para que ellos
actúen y nos afecten de alguna manera. Así que actuar con prudencia, actuar con responsabilidad, hagamos lo que hagamos, y en caso de que sintamos algo que no es normal, algo que va más allá de una enfermedad, entonces solicitar el apoyo de los profesionales, que siempre tendrán una respuesta y siempre tendrán una ayuda para todos nosotros. Así que bueno, pues ahí está, jóvenes ilustres de la Insólita Podcast, de la Insólita Experiencia. La invitación para que ustedes me sigan a través de las redes sociales. En Twitter usted me encuentra como @JohananDíaz, a través del Instagram estoy como @JohananDíaz, en el Facebook usted me encuentra como Johanan Díaz Oficial, y a través de este canal que es, el principal, Johanan Díaz Oficial o Johanan Díaz, y aquí en la Insólita Podcast, así tal cual, Insólita Podcast. Así que los invito para que me sigan, los invito para que estén muy al pendiente de cada una de estas entrevistas que constantemente le estoy compartiendo aquí en la casa de todos los Johaneros Go. Muchas gracias, jóvenes, los espero en una próxima entrega de esta serie de entrevistas, de conocimiento, de audios de la Insólita Podcast. Les mando un fuerte abrazo, gracias por ser parte de esta gran familia. Hasta la próxima.